Buenas tardes, queridos hermanos y personas que participan en el proyecto Renacimiento. Es un placer estar con ustedes esta noche. Vamos a conversar hoy día de algo fundamental dentro del reino de los cielos, que es la autonegación, es decir, la cruz. Así que vamos a conversar un poquito de esto y vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 29, que dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a ver exactamente lo que esto significa. Lo primero que tenemos que entender, que el ego, primero que nada, el exceso de estimación propia, es el que lleva al egoísmo y lleva a toda la maldad. Lo hemos visto en varias clases anteriores, pero el ego produce ceguera y que no nos permite conocer la verdad, pues el ego solo ve hasta donde su ego le permite. No se puede ver más allá del ego. Por lo tanto, nos enceguece. Y es así como una persona testaruda no va a poder escuchar ni aprender. Por otra parte, el ego también nos impide ver los errores propios, pero sí vemos los errores de los demás con mucha claridad. Y al no ver los errores propios, tampoco podemos corregir nuestros propios errores, lo que significa que estaríamos cometiendo el error más de una vez. Y hay una canción que dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. Esa canción, muchos de nosotros la hemos cantado por testarudos, por ser llevados a nuestras ideas, y muchos de los errores más importantes de nuestra vida han sido por testarudez, por no escuchar la atención y ponerle atención a los que nos aman y realmente nos estaban diciendo una verdad que nosotros creíamos que no era así. La típica excusa de decir: yo no pensé que iba a ser así. La verdad es que probablemente muchos de los que nos aman nos lo habían dicho. Detrás de cada error siempre hay una mentira de nosotros mismos o de otros para hacernos caer. Por lo tanto, la autonegación es parte del problema de esta situación. Y si no llegamos a la autonegación, nunca conoceremos la verdad. Entonces, Jesucristo fue súper claro con esto y lo dejó claro en Mateo capítulo 16, versículo 24, y dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué Jesús había pedido esto? Vamos a verlo con claridad durante esta clase. ¿Qué sabía Jesús que el resto no sabía? ¿Y por qué pedir esto específicamente? Para entender esto, vamos a ver de qué tenemos que liberarnos. Tenemos que liberarnos del ego, por eso la clase se llama autonegación. La clase número 12, autonegación. Entonces, ¿de qué tenemos que liberarnos? Tenemos que liberarnos primero de la capacidad de ser ofendibles. Y esto lo produce el ego. Cuanto mayor es el ego, mayor es la ofensa. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo estaba siendo crucificado y el enemigo, el mal, lo único que quería era que llenara su corazón de odio, de rencor y que destruyera la raza humana. Porque con eso Satanás había conseguido el propósito de matar y destruir. Sin embargo, Jesucristo no lo permitió, porque siempre Él tenía claro que el yo no era lo que importaba era el amor que tenía por Él, por Dios y por nosotros. ¿Qué produce la ofensa en nuestras vidas? Lo que produce es una herida. Y la herida va a ser de mayor cuantía cuanto mayor sea el ego. Así, el ego básicamente nos hace jueces de los errores de los demás, pero víctimas de nuestros propios errores. O le echamos la culpa a alguien, o somos héroes de nuestra propia historia, o nos duelen más las heridas que nos causan que las que nosotros causamos. Pero si le preguntamos al que herimos y que nosotros le causamos el dolor, lo más probable es que a esa persona le duelen más las heridas que le causamos que las que nosotros recibimos por parte de ellos. Y esto sucede así, es un engaño continuo, es una mentira continua. Eso de ser ofendible tiene que ver con el ego y claramente es una continua mentira. Cuando Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, la característica de un buen cristiano, de un seguidor real de Cristo, es la humildad. Entonces, Jesucristo reproduce su carácter en cada persona que lo sigue, pero Satanás también reproduce su carácter en cada persona que lo sigue. Así, o somos humildes
en parecernos a Cristo o somos, por ego, parecidos a Satanás. Cuanto mayor es el ego, mayor es la ofensa. Cuanto mayor es la ofensa, más se duele nuestro carácter y más trancas produce. Por lo tanto, más cambia nuestro carácter, más empeora, más se llena de porquería, de cosas negativas, y por lo tanto mayor efecto tiene ese mismo evento que en otra persona no tiene el mismo efecto. ¿Y qué efecto tienen las palabras y las acciones sobre nuestras vidas? Va a depender del poder que nosotros le demos a esas palabras. Y cuanto más destruyen nuestra imagen de nosotros mismos, más nos duele. Por lo tanto, liberarse de la capacidad de ser ofendible es empezar a tener paz en nuestros corazones. Y hallaréis paz para vuestras almas. Entonces, la palabra de Dios comienza a tener sentido lógico y común. Además, el ego, por ser ofendible, produce claros problemas en relaciones interpersonales. Hay gente que se ofende hasta porque lo miraron de distinta manera o porque no saludaron. Y no se dan cuenta que a veces uno va pensando otra cosa y no saluda no porque no quiere saludar, sino porque está pensando otra cosa. Entonces la persona lo interpreta por su ego de una manera que claramente hiere sus sentimientos y sus emociones. Pero es el ego que produce esto. Cuanto más grande es el ego, más fácil es pincharlo. Además, produce la ley del ojo por ojo. Tú me la haces, yo te la hago. Pero es así como termina la gente ciega, porque en la ley del ojo por ojo terminan todos ciegos. ¿Y qué efectos ha tenido sobre la humanidad? Enormes, pero enormes efectos. Las guerras han comenzado precisamente por el ego del corazón del hombre, por querer tener más o conquistar una tierra que no le pertenece y gobernar sobre otras personas que tampoco les pertenecen. Es increíble cómo el hombre ha buscado incluso razas superiores, como ya lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. El ego es la causa de las guerras, es la causa de los conflictos, es la causa de toda la estupidez humana. El hecho de liberarse de ser ofendible es el comienzo de la autonegación. 2. Liberarse de tener siempre la razón. Jesús siempre tenía la razón, siempre. Pero cuando Él predicó y habló de la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12, deja muy claro que esta verdad no es para todos, es para aquellos que están cerca de Él con los 12, y así no se puedan arrepentir de los pecados aquellos que, escuchando, no entendían o no querían entender porque no se acercaban a preguntar. Por lo tanto, la verdad, aun y cuando Jesucristo la tenía, no era para todos, era para aquellos que no estaban cegados con su propia razón y sus propios pensamientos, de tal manera que estas personas no veían más allá de su ego, solo escuchaban lo que les interesaba y no les interesaba cambiar sus pensamientos. Por lo tanto, nunca pudieron conocer la verdad. Buscar tener la razón, por otra parte, siempre lleva a la defensa de verdades individuales. Y el 92% de las discusiones de parejas o de relaciones interpersonales son por puras estupideces. Y es impresionante cómo falta la inteligencia en ese 92%, solo por defender nuestros puntos de vista. Somos capaces de destruir relaciones de amor y de felicidad, solo por querer tener la razón. Es ilógico y es irracional cuando uno lo piensa así. Sin embargo, eso es lo que causa el ego, querer tener la razón. Por lo tanto, liberarse del ego es liberarse de querer tener la razón. Esta misma razón ha generado guerras y genera testarudez y genera conflictos y claramente genera falta de paz. Y eso obviamente es a causa del ego. Por lo tanto, y aquí es como por ejemplo un cilindro, si uno lo ve de un enfoque con la luz, lo puedes ver cuadrado, pero si lo ves de otra manera, lo ves redondo. Y el que lo ve redondo, claramente cree que es redondo y no ve el cilindro. Y el que lo ve cuadrado, claramente ve que es cuadrado, pero no son capaces de ver, como nosotros estamos viendo la película completa desde afuera, que vemos el cuadrado y vemos lo redondo. Pero eso porque ya no estamos defendiendo nuestras verdades individuales. Tercero, liberarse de querer ganar, ganar y ganar. Esa es una estupidez humana creada por el hombre de querer siempre ganar.
La verdad es que Jesucristo no intentó ganar, intentó amar, no solamente lo intentó, lo hizo, amó, predicó y sanó. No entró en juegos de ganar o perder, ni en discusiones absurdas. Jesús y la tentación en el ayuno fue un claro ejemplo de cómo el ganar no significa ganar, entre comillas. Se le ofreció dinero, se le ofreció reinado, se le ofreció de todo. Mas Jesucristo no lo aceptó, porque el ganar era perder. Es parte del engaño de Satanás, de querer siempre ganar, lo que lleva finalmente a perder. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que quiere ganar tanto en la vida que al final pierden la vida tratando de ganar ese dinero para ganarlo todo. Es increíble cómo el ganar lleva a perder incluso la vida. Este ganar ha provocado guerras por querer tener lo que no le corresponde y querer ganárselo a la fuerza. El ganar no importa el precio. Y es así como gente ha pagado un alto precio, se ha corrompido por ganar. La corrupción es un claro ejemplo de esto. Y también lo es la delincuencia. El ganar también produce individualismo. Y el ganar produce el amor al dinero. Y una búsqueda de dinero desenfrenada que te produce la esclavitud del dinero. Es impresionante cómo el querer ganar nos destruye. También, por otra parte, las ganancias se ponen por sobre el bienestar del planeta. Por lo tanto, el ganar está destruyendo el planeta. Y eso nos incluye a todos nosotros, no solamente a las grandes empresas, porque todos andamos en diferentes vehículos. Y quien más tiene, mejor. Y aquí viene la cuarta parte, el liberarse del ser superior. La lucha de estatus no es más que una lucha de egos. Jesucristo, siendo Hijo de Dios, se despojó de sí mismo. No luchó por ego. Se despojó de sí mismo y se hizo manso y humilde hasta la muerte. Se humilló, siendo el Hijo de Dios. Y nosotros nos tocan así un pelito y reaccionamos inmediatamente y dejamos la embarrada. El querer luchar por los famosos estatus o ser superior o comprar marcas es lo mismo. Es la búsqueda de ser superior a los demás. Yo soy mejor que tú porque tengo tal marca de zapatillas o de polera o de lo que sea, da lo mismo. El querer sentirse superior a otros es parte del problema del ego. El conocimiento y el dinero producen precisamente más ego, pero a su vez el ego busca el conocimiento y el dinero para a través de esto entregar sus vidas a esta búsqueda, sin encontrarle el sentido real a su vida, que es el amor, como Jesús lo hizo. Siempre el ser humano ha tratado de ser superior y ha inventado jerarquías para estar sobre otros y gobernar sobre otros. De hecho, la división del planeta en países no es más que la búsqueda de algunos para gobernar sobre otros y otros liberarse para gobernar a otros, y así sucesivamente. Los que hicieron la libertad de los diferentes países terminaron gobernando los países, porque en el fondo querían gobernarse a los suyos. Ese es parte del problema del ego. Y es la esencia de los imperios, los reinados humanos y los gobiernos y los políticos. Quinto, liberarse de la esencia del hombre de querer tener. Lo mismo pasa con la ganancia. El querer tener es consumismo. Y es lo que la sociedad ha producido ahora. Pero el tener significa que estamos agotando los recursos de nuestro planeta, de la casa en que vivimos, aniquilando especies que no tendrían por qué estar aniquiladas. Sin embargo, la esencia del hombre de querer tener es insensato, es poco inteligente. Aquí tenemos la historia del hombre rico insensato que decide desechar el camino de Jesús por las riquezas de este mundo. El afán del hombre lo lleva a ser esclavo de su trabajo y del dinero por el solo hecho de tener. Lleva a acaparar lo material y así destruir el planeta. La preocupación del tener, hacer perder la ocupación del ser. Esto significa que ya no nos preocupamos de quiénes somos, de para qué estamos en la tierra, sino que de tener. Y en eso se nos va la vida y hemos perdido la vida en esa estupidez. Produce tranquilidad falsa el tener. ¿Por qué? Porque si tengo asegurado el futuro, mentira, nadie tiene asegurado el futuro. Cruza la calle, te atropellan y se acabó todo. La verdad es que nadie asegura nada, sin embargo, les ha dado una falsa tranquilidad.
lleva a tener otros dioses, que es lo material. Y claramente estos dioses nos van a destruir, nos van a quitar la paz y la felicidad. Sexto, liberarse de la necesidad de tener fama. Jesús alimenta a 5.000 hombres y ¿saben cómo reaccionaron los que fueron alimentados? Querían nombrarlo rey porque había sido capaz de alimentar a tantos con tan poco. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Se entristeció y optó por ir a orar al monte. Los hombres en su mayoría habrían aprovechado el momento de fama y se habrían convertido en rey. La verdad es que Jesús no vino a hacer eso, no vino a ser un rey terrenal, vino a ser un rey espiritual, del amor, de la justicia, de la paz, de la autonegación, donde el hombre era capaz de salir del ego para salir de la maldad y así realmente ser mejor de lo que somos. Y eso lo hacemos a través de la cruz. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11, nos muestra claramente que Jesucristo podía tenerlo todo, incluyendo la fama, y se negó a hacer eso. La entrada de Jesús en Jerusalén muestra claramente un acto de fama que había adquirido Jesús por sus enseñanzas y por los milagros y lo que él hacía. Sin embargo, él no optó por esas cosas, optó por seguir el plan perfecto de Dios, aun y cuando significaba la cruz de sí mismo. Y ese es el plan de Dios para nosotros, la cruz del ego, porque es la única forma de sacar la maldad del corazón del hombre. No existe ningún sistema político o filosófico o de gobierno que pueda sacar el ego del hombre, ni el mal del corazón del hombre. Solo Dios lo puede hacer. 7. Liberarse de la necesidad de poder. Y aquí está de nuevo la tentación de Jesús, pudiendo tener la oportunidad de gobierno sobre varias naciones. Jesucristo lo declina porque tiene el gobierno de todo el universo. Y es así como Dios, como hijos de Dios, nosotros también tenemos derechos, pero que los desechamos por la estupidez del poder humano, o la política o lo que sea. Nosotros no estamos aquí para tener poder humano, estamos para ser hijos de Dios y para realmente gobernar con Él eternamente. El gobierno espiritual es lo que realmente apuntamos, donde ya el mal no existirá, porque la verdadera justicia es diferente. Ellos creían que el reino de Jesús era terrenal, pero no lo era, era completamente espiritual. La búsqueda del poder corrompe y corrompe a todas las personas. La mayoría de las personas que lucharon por la libertad de sus pueblos terminaron oprimiéndolos, y así es como han matado miles de millones de personas en el nombre de la justicia o libertad que ellos llamaron libertad, a lo cual nosotros le llamamos opresión. Por ejemplo, Mao Zedong o Mao Zedong, que era el líder comunista chino, mató 78 millones de personas solo porque pensaban diferente a él. Pero él había venido para libertar a su pueblo. ¿Libertarlo de qué? De otro pensamiento, para que cayeran luego bajo el gobierno de él y los matara si no pensaban igual a él. Bueno, eso hicieron todos los dictadores de izquierda y de derecha. Lo que significa que el poder los corrompe. Puede que hayan empezado con muy buenas intenciones para poder traer justicia, mas trajeron injusticia y intolerancia. Y eso es precisamente lo que define un dictador. Dale a un hombre poder y sabrás lo que hay en su corazón. El poder, claramente, hay que sacarlo de nuestro corazón. Tenemos que liberarnos de la necesidad de poder. Esta es parte de la autonegación. 8. Liberarse de la necesidad o de creerse dueños de la justicia. Y aquí podemos poner miles de ejemplos, como los que luchan, entre comillas, por la justicia vista desde su punto de vista, terminan claramente siendo una injusticia y aniquilando a muchas personas que no tenían que morir. Todos somos héroes de nuestra propia historia y ahí ya la vida es injusta, porque ya somos héroes de lo que no debiéramos ser. Y siempre nos duelen más las heridas que nos causan que las que nosotros causamos. Eso también es injusto. Pero sin embargo nos creemos dueños de la justicia y hablamos en pro de la justicia, queriendo defender la justicia, mas no la vivimos porque hacemos estas cosas. Y somos jueces de los demás que cometen errores, pero somos víctimas de nuestros propios errores. Nuestra propia justicia siempre es injusta porque depende de quién la mire. ¿Se acuerdan del dibujo que les mostré? Del cuadrado y el cilindro y el círculo. ¿Se acuerdan? Ya, depende de cómo la miremos.
Pero la verdadera justicia, que es la justicia de Dios, es la ausencia del mal. Y la ausencia del mal depende de la ausencia del ego, que es la que genera el mal. Por lo tanto, la verdadera justicia parte cuando yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo. La autonegación, esto quiere decir llevar mi yo a la cruz y partir por el camino de la cruz para ser mejor de lo que era antes. No puedo ser mejor sin sacar el ego y el mal de mi corazón. Debo llevar esas dos cosas a la cruz. Y si no soy capaz de hacer eso, claramente no soy libre de ninguna de estas cosas. La autonegación es el proceso que Jesucristo instauró para ser un discípulo de Él y finalmente tener paz donde los demás no la tienen. Jesús solo era. No necesitaba demostrar absolutamente nada. Y a la vez, yo que soy su discípulo y tú también, debemos buscar solo ser lo que Cristo quiere que seamos. Amor. Que seamos justos, que seamos pacíficos y que traigamos la paz y que tengamos la autonegación y solo ser, nada más que ser, sin querer demostrar lo que no somos. Mateo 11:29, voy a volver a leer: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto descanso podría haber habido en la humanidad, con ausencia de guerras, con ausencia de conflictos innecesarios, con ausencia de destrucción de matrimonios que no son necesarios destruirlos, pero los destruimos solo por el ego? Es hora de comenzar un proceso de autonegación para ser mejor de lo que éramos antes. Eso se llama crecimiento espiritual y se logra a través del camino de la cruz con Jesús. Les invito a comenzar este proceso y a ser mejor de lo que somos. Que Dios les bendiga.